Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para quien en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, un programa que lo acercará al verdadero amor. Este programa es creado para que usted tenga oración con nuestro Señor Jesucristo. En este programa siéntase confortable de pedir oración para usted o los suyos. Es su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre y que les bendiga grandemente. Y así es, amados hermanos, seguimos predicando a Cristo Jesús, seguimos predicando de la resurrección de los muertos, seguimos predicando el perdón de pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta sección de Génesis Inmigración Celestial, cómo lo trata la vida el día de hoy. Acuérdese de esto, si usted está pasando un mal día, acuérdese lo que dijo el salmista David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así es que si alguien lo persigue a usted, no es solamente su sombra, a usted también lo siguen el bien y la misericordia todos los días de su vida. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les vienen a bien. Cobre ánimos porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Amados hermanos, bienvenidos a esta sección de Génesis Inmigración Celestial, como siempre trayéndoles su suero vitaminado. Mire que muchas veces nos urge, pero nos urge ser como estilo centroamericano, estilo mexicano, suramericano, de cuando vamos al médico, cuando nos ven todos debiluchos, directo un suero vitaminado. Y ahí está usted sus 3 horas acostado esperando que el suero pase. ¿Pero por qué? Es para su beneficio, es para cobrar fuerzas. Pues este es su programa de su suero vitaminado de Génesis Inmigración Celestial, inyectándole la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sabe una cosa, le traemos el día de hoy un tema bastante interesante, pero antes de eso le queremos dejar esta reflexión con usted, que a mí me pareció una hermosa reflexión. Esperamos escucharla y esperamos que todos las pongamos en práctica. Así es que adelante con esta reflexión, regresamos. Lecturas diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Allí en el capítulo 8, en el versículo 29, el apóstol escribió: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la reflexión de hoy se llama La escultura. En el siglo XV, en Florencia, Italia, un grupo de artistas observaba un enorme bloque de mármol muy bueno, de 4 metros de altura. Desgraciadamente había sido estropeado por la mano de un torpe escultor. No se puede sacar nada de él, pensaban ellos. Pero una mañana, un joven erigió una valla alrededor del bloque abandonado, y durante 4 años se oyó el ruido del cincel tallando la piedra. Cuando las tablas se derribaron, los florentinos, maravillados, pudieron contemplar una verdadera obra de arte, la magnífica estatua del David de Miguel Ángel, la que aún hoy es una de las joyas de la ciudad. De un bloque frío y deforme, había surgido, bajo el cincel del maestro, un milagro de belleza. Mis queridos hermanos y amigos, son muchos los que dicen: malogré mi vida, tallé inhábilmente el mármol de mi destino. No nos desesperemos.
Dame tu vida atormentada y miserable, dice Jesucristo. La transformaré para la gloria de Dios. Si entregamos nuestra voluntad a Dios, Él hará algo hermoso de nuestra vacía vida. Quizás empezará por erigir una valla entre nosotros y lo que antes amábamos, lo cual constituye un obstáculo para el trabajo que Él quiere hacer. Quizá tallará profundamente sus planes en nuestro corazón, porque lo que quiere reproducir en nosotros es su propia imagen. Él trabaja hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí, el Señor sabe transformar en una obra de arte lo que nosotros hemos estropeado. Así es Él. Que Dios te bendiga. Bueno, ya estamos de regreso en esta hermosa reflexión. ¿Cómo usted ha meditado respecto a su vida cuando ya ha pasado varios años y usted de repente se encuentra ya en la edad madura? Cuando ya le dicen usted ya recibe ticket de autobús de senior y es una persona mayor. ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa usted de lo que ha sido su vida? El día de hoy, a través de Génesis y Migración Celestial, lo vamos a llevar hacia un cementerio. Como usted lo escuchó, usted dirá, hermana, me da escalofríos solo pensar la palabra cementerio. Pero el día de hoy, amados hermanos, la parte de la palabra del Señor se concentra precisamente en un cementerio. Qué cosa tan tenebrosa, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo iba a los cultos de jóvenes en mi país, había uno de los ancianos que vivía a la par del cementerio y tenía su casa de 3 pisos. Y subíamos hacia la terraza de esa casa y justo mirábamos hacia el cementerio. Allí gente visitando las tumbas de sus seres queridos, gente enterrando a sus seres queridos, y era en realidad un panorama bastante triste. Pero el día de hoy, amado hermano, amigo del Evangelio, le vamos a contar la historia de este cementerio donde, si usted quiere, se le van a poner los pelos de punta. A todo el mundo le da miedo que un muerto se levante de repente y ahí va usted corriendo porque un muerto se levantó y usted tiene mucho miedo. Y se cuentan muchas historias tenebrosas de muertos que vuelven a la vida y empiezan a tocar la caja, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy nos vamos a encontrar en este cementerio nada menos y nada más que en el pueblo de Israel. Un cementerio que escuchó la voz del Creador. Un cementerio que escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se quiere congregar en un cementerio? ¿Quién quiere asistir a un entierro? ¿Quién quiere? La mayoría ponen excusas, tengo que trabajar, no puedo el día de hoy, ya tengo una cita, y se rehúsan a ir a ese lugar donde tarde o temprano todos vamos a llegar. Y mire, amado hermano, nos encontramos precisamente a través de la palabra de Dios en el cementerio, acá en el libro de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, y nada más aquel cementerio escuchó la gloriosa voz de nuestro Señor Jesucristo gritándole a Lázaro, diciéndole, Lázaro, ven fuera. Pero no era algo común. Era aquel hombre que había estado muerto por 4 días y que ahora había resucitado. ¿Se imagina usted el panorama tenebroso en ese cementerio? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera salido corriendo de ver que aquel muerto se había levantado y de repente andaba caminando? Tal vez usted hubiera salido corriendo. Le pasó a mi padre cuando fue a un velatorio. En nuestros países ocurren mucho los velas y son en casa, pues este señor sufría de ataques epilépticos. Y a mi papá se le ocurre escaparse de la casa sin el permiso de sus papás porque quería ir a comer pan, chocolate y tamales gratis a ese velorio. Y tenían, dice mi papá, cuenta él, tenían al muerto en la mesa con las 4 velas, esas grandes velas que les llaman cirios en nuestros países, y ahí estaba el muerto. Y de repente el muerto se levanta.
Me dice mi papá, mira, mi hija, me dice, yo salí corriendo de ahí, que cuando me escapé de mi casa salí por la ventana, pero cuando llegué a mi casa empecé a golpear la puerta fuerte para que me abrieran porque tenía miedo del muerto que había resucitado. Era una persona que tenía un ataque epiléptico. Y mire, nos encontramos en ese panorama de ese cementerio. Nos encontramos a unas hermanas también bien preocupadas, angustiadas, que le dicen al Señor Jesús, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Encontramos ahí, amados hermanos, cuando le hace la pregunta, ¿crees que tu hermano puede resucitar? Y responde ella, sí, en la resurrección de los muertos. ¿Cree usted que también Jesús llegó tarde para usted? ¿Llegó tarde a esa enfermedad que usted tiene? ¿Llegó tarde tal vez porque ya falleció su ser querido? Mire, la esperanza de nosotros los creyentes es la resurrección de los muertos. Y el mismo apóstol Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, vana es nuestra fe. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Igual que en aquel cementerio se escuchó esa voz, Lázaro, ven fuera. Dice la palabra de Dios que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todo ese cementerio, las tumbas van a quedar vacías. Por eso el día de hoy, amigo del Evangelio, le pedimos que crea en Cristo Jesús como su Salvador, porque una cosa es segura. La muerte, porque está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero dice la palabra de Dios, que nosotros que habremos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, tendremos parte en la vida eterna. ¿Le preocupa su vida? ¿Le preocupa cómo está? ¿Le tiene temor al cementerio? Crea en Cristo Jesús como su Salvador. El salmista David podía decir, gustad y ved que Jehová Dios es bueno, que es dichoso el hombre y la mujer que confían en Él. Esto concluye nuestra sección el día de hoy aquí en Génesis y Miración Celestial. Y usted sabe, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Para sostener este programa al aire con la predicación del Evangelio, necesitamos tener estos 10 minutos de Génesis y Miración terrenal para poder, amado hermano, seguir acá predicando el Evangelio, sostener este programa. Así es que usted que ha venido a hacer sus taxes, sus casos migratorios con nosotros, ha incorporado a su iglesia, el día de hoy usted participa de las bendiciones espirituales junto con nosotros. Nos vamos volando hasta la sección del famosísimo gallo migratorio de Genesis Immigration. Regresamos.